La obra de John Ford tiene algo que pocas filmografías poseen: una conciencia histórica profunda. Sus películas no solo cuentan historias del oeste, exploran el nacimiento de un país con toda la grandeza y todas las heridas que eso implica. Ford entendía que la historia de Estados Unidos no podía narrarse como un relato limpio. Por eso sus películas están llenas de tensiones morales, de personajes contradictorios y de una melancolía que atraviesa incluso sus momentos más heroicos. En The Searchers, por ejemplo, Ethan Edwards es un personaje extraordinariamente complejo. Su obsesión, su odio y su incapacidad para reconciliarse con el mundo lo convierten en una figura trágica. Ford lo sigue durante toda la película, pero nunca lo convierte en modelo moral. Al contrario, el plano final, con Ethan quedándose fuera de la casa mientras la familia entra al hogar, parece sugerir que ciertos prejuicios terminan aislando para siempre a quienes no logran superarlos. Ese tipo de ambigüedad recorre toda su obra. En Fort Apache, la tragedia nace de la arrogancia de un oficial incapaz de comprender a los pueblos indígenas con los que se enfrenta. La película observa con distancia crítica esa soberbia militar y muestra cómo la incomprensión puede conducir al desastre. En She Wore a Yellow Ribbon y Rio Grande, Ford vuelve sobre ese mundo fronterizo lleno de tensiones culturales y políticas. No es un territorio simple ni heroico en términos absolutos. Es un espacio de conflictos históricos donde cada decisión tiene consecuencias. Y hacia el final de su carrera, Ford filmó una de sus obras más reveladoras, Cheyenne Autumn. En ella, el punto de vista cambia por completo. La historia sigue a un grupo de cheyennes que intenta regresar a su tierra después de haber sido confinados a una reserva. La película está impregnada de compasión y de una clara conciencia de la injusticia histórica que vivieron. Al recorrer estas películas, aparece algo muy característico del cine de Ford: su interés por las comunidades, por los rituales colectivos, por los momentos en que una sociedad intenta definirse a sí misma. Pero junto a esa construcción del mito, también aparece siempre la sombra de lo que se perdió en el camino. Por eso su cine está lleno de nostalgia. Ford filmaba la fundación de Estados Unidos sabiendo que toda nación nace de conflictos, encuentros violentos, incomprensiones y sacrificios humanos que dejan marcas profundas. Tal vez por eso sus películas siguen resonando tantos años después, porque en ellas el mito y la memoria conviven constantemente. El nacimiento de una nación y el eco de las historias que quedaron en sus márgenes. En este episodio hablaremos de The Searchers. Let's go home, Debbie. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este Pantalla y Memoria. Y como ya escucharon o vieron, porque los episodios ya los estamos subiendo en video, por lo menos los episodios pues de todos los martes, ¿no? Los jueves estamos haciendo un doble enfoque, por si no lo sabían, ¿no? Es la colaboración que tenemos entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. Hablando de cine mexicano, la versión en video va para Cinemanet y yo subo una versión en audio para Pantalla y Memoria. Pero bueno, estamos también en video y pues vamos a hablar de The Searchers, que es el título de esta película de 1956. Ya cumple 70 años esta cinta de John Ford, que se mantiene pues tan actual. Ya platicaremos de eso. Y bueno, pues me dio muchas ganas de platicarla. Además creo que pues sí, siempre está muy presente, no solamente en los temas políticos, sino también pues en su hechura cinematográfica. Y para ello reuní, me da muchísimo gusto saludar de nuevo a mi querido Lalo Ortega. ¿Cómo estás, Lalo? Hace muchos años... Sí, mira, vamos a ser precisos. La vez que te invité a este podcast no existía Pantalla y Memoria, era la versión pasada de mi podcast, que pues era Enrique Figueroa MX. 26 de abril de 2021, ya casi 5 años de ese episodio, que por cierto te volví a mencionar porque volví a grabar un episodio Godzilla, pero bueno, ahí invité a la gente que escuchara Shin Godzilla con Lalo Ortega. ¿Cómo estás, Lalo? Qué gusto saludarte. Muy bien, y justamente hablando de Shin Godzilla,
Es una película que viene mucho a mi mente este año, porque además de que va a haber estrenos nuevos de Godzilla, ¿no? Este año. Es una película que cumple 10 años de existencia y que a su vez el evento al que alude, la catástrofe nuclear de Fukushima, pues ya tiene 15 años, ¿no? Y habla también de esta cuestión de la militarización de Japón, que es a lo que está un poco en las noticias. Entonces es una película que de cierto modo sigue vigente y pues me da gusto que el podcast de cierto modo, ese capítulo del podcast siga siendo de cierto modo relevante, ¿no? A pesar de que tienes, como decía, 5 años que lo grabamos, otro podcast incluso, menos matas, menos canas. Menos canas, exacto. Oye, pues sí, oye, qué bueno que mencionas eso, querido Lalo. Y bueno, sí, vamos estamos ahí pensando en cómo volverle a dar vida a esos episodios, porque pues ya afortunadamente, pues ya son más, sí, yo creo que ya son 300 episodios los que están en mi podcast entre pantalla y memoria y el anterior. Entonces, pues bueno, justamente quiero ir rescatando algunos de ellos. Y sí, hablaba de la trilogía de Godzilla en Netflix, que está ahí. Vayan al episodio 142 que tuve con la doctora en filosofía Julia Muñoz. Eh, pero yo creo que está en mi Santísima Trinidad. Bueno, igual ahí está también Godzilla contra Mothra, a la que le tengo mucho, mucho amor, y también la Godzilla de 1984. En fin, pero bueno, está ahí entre mi top 5, vamos a decirlo. Shin Godzilla me gusta mucho y pues bueno, también es una película muy presente. Querido Lalo, cuando te convoqué para hablar de The Searchers, que bueno, pues simplemente la celebración de un cine que se sigue manteniendo tan vigente en todas sus formas, te mencioné Más corazón que odio. Y me dijiste así como de, ¿es esa acaso The Searchers? Y te dije, sí, claro. Ese es el título que le pusieron en Argentina, Chile y México. Y en España, miren, ahí yo creo que ganan los españoles, que siempre los estamos ahí molestando, con justa razón, por sus títulos, pero le pusieron Centauros del Desierto, que bueno, me gusta más, creo que conecta inclusive un poquito más. Pero además el problema, Más corazón que odio, pues es que es un spoiler, Lalo. Sí. Básicamente anula la tesis del final de la película. Exacto. Que debatible también, ¿no? Y ahorita entramos en eso. Sí, te arruina básicamente cuál va a ser el giro final. Que digo, también ya es una película hace 70 años, creo que ya podemos hablar abiertamente de ella, ¿no? Pero sí, te arruina completamente todo eso. Sí, yo lo ligo con el póster, por ejemplo, del Planeta de los Simios, ¿no? El que se hizo célebre, ¿no? La Estatua de la Libertad. O sea, esos dos como que los tengo como los más presentes siempre de los grandes spoilers. Pero bueno, es buen tema eso que dices. Ahorita lo vamos a platicar. Oye, pues ¿por dónde la agarramos, querido Lalo? Creo que pues, sí, o sea, ya, a ver, el título ya de la película en español dice todos los spoilers, entonces vamos a ello. No sé por dónde quieras entrarle. Pues mira, para comenzar, me gustaría decir que es una película con la que tengo una relación muy conflictiva. ¿En qué sentido? La admiro un montón. En su hechura técnica formal es una cosa maravillosa, impecable, tan influyente ha sido que directores del día de hoy la siguen citando y referenciando y todo lo que tú quieras. Por otro lado, y ahí es donde me gustaría luego entrar más a fondo, ¿no? Las lecturas que permite la película ideológicamente hablando. Ya a la distancia de 70 años, la forma en que se representan ciertos temas, ciertas cosas, qué está diciendo la película y cómo están representando, pues, no sonar redundante, perdón, para sonar un poco redundante, sí, ideológicamente las facciones en el conflicto, ¿no? Básicamente es una película racista que curiosamente en su contexto eh, trataba, ¿no? De ser un poco crítica con ese racismo que viene como tan arraigado en el mito de la fundación de Estados Unidos y el lugar del western en ese mito, ¿no? En la construcción de ese mito. Entonces, pues tengo como esas dos vertientes. Creo que podemos empezar hablando, pues, de lo grandiosa que es en un nivel formal y ya después clavarnos en el otro. No sé qué opines o si nos estamos metiendo en terrenos como muy conflictivos, pero ya me dirás tú. No, pues está bien, me gusta. No, ¿sabes qué? Vamos a empezar por al revés, justamente porque, o sea, digo, yo
y agarro lo que mencionas, pero ¿por qué la llamas justamente una película racista? Mira, hay que clavarnos un poquito en la historia del western como tal, ¿no? Y en muy resumidas cuentas, pues hablamos del western como un tipo de películas que contribuyen a crear el mito fundacional de Estados Unidos. Esto es la conquista del mundo salvaje, que pues esa acepción ya tiene como unos matices ahí complicados, ¿no? Conquistar un mundo salvaje quiere decir que pues lo que ya había ahí, los nativos, no eran una civilización por propio derecho, sino que eran salvajes, básicamente, ¿no? Entonces el western, hablando de una generalización un poco burda, pues tiene esa lectura, ¿no? Eh, y creo que lo vemos en la forma, hablando de varios westerns, sobre todo los que tienen que ver con personajes que se van al desierto y al mundo salvaje, como les gusta decir. Eh, tienen esto, y The Searchers, o Más Corazón que Odio en particular, pues lo representa del mismo modo, ¿no? En la forma en la que son retratados los nativos comanches. Eh, Paradójicamente, y es una lectura que han dado varios críticos de la película, enmarcándola en su contexto y enmarcándola sobre todo en la forma en la que es representado el protagonista, que eso también hay que analizar más a detalle, a Ethan Edwards, interpretado por John Wayne. Es una película que parece o intenta criticar cuál es el ideal del héroe americano, ¿no? Es un western muy moderno, y aparte hay que decir que es una película que llega, creo que creo que son 6 años los que John Ford pasa sin hacer un solo western. A pesar de que es un director que conocemos mucho por el western, es el señor western, básicamente, y este es el más western de esos westerns. Eh, Pasa 6 años sin hacer otra cosa que al revés, perdón, estoy haciendo bolas. Pasa 6 años sin hacer un solo western y vuelve al género con esta película. Y pues en cierto modo, pareciera, ¿no? Que está como deconstruyendo al héroe americano y la forma o los valores sobre los que se construye este mito fundacional, ¿no? Como el heroísmo y de cierto modo, que también hay que analizar un poco esta cuestión del supremacismo blanco, ¿no? Que también hay una cuestión racial importante dentro del discurso de la película. La pureza racial y lo que constituye una identidad racial está como muy arraigado en la película. Pero muy grosso modo, ese es mi argumento, ¿no? Para decir porque es una película racista, incluso si intenta no serlo, pero a la lectura de ojos actuales, para quienes no la hayan visto, sobre todo si la van a ver, que sepan que se van a encontrar con esto. No quiere decir que no la vean, o sea, yo abogo mucho por que se vea lo que existe, que se analice y se piense, pero sí advertir que se van a encontrar con este tipo de cosas. Sí, es interesante lo que comentas, querido Lalo. Siempre en historia nos piden, o sea, como no ver a los hechos con los ojos del presente, ¿no? O sea, no analizarlos más bien pues sí, desde la moral del presente, ¿no? Más bien. Y juzgarlos de esa manera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, obviamente esto creo que es una buena forma de anticipar a la gente que no ha entrado a una película que tiene muchos elementos que ya ahorita vamos a destacar, pero que sí es producto de su tiempo, como bien mencionas, ¿no? O sea, John Ford pues nace a finales del siglo XIX. Eso marca también, ¿no? Que forma parte de una generación pues muy particular, también entendiendo lo que iba sucediendo a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX en los Estados Unidos, que por cierto en este año, y también por eso quiero rescatar The Searchers, pues se van a conmemorar 250 años de la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Sí trabajó en una cultura que normalizaba prejuicios, ¿no? Pero también creo que justamente lo que hizo con lo que tenía y con lo que iba armando, pues es reflexionar, ¿no? Y en algunos casos, pues sí, corregir un poco de eso, si así lo vamos, ¿no? Sí, la representación estereotipada de los comanches es
es evidente, ¿no? Ya lo hablaremos, pero bueno, también hay actores blancos interpretando personajes indígenas, ¿no? Que eso siempre es algo que destaca y brilla cuando uno ve The Searchers, ¿no? Y pues sí, hay una falta de perspectiva indígena real en la película, que es algo que con el paso de los años, y creo que ahí The Searchers es también esa película que va marcando un punto de inflexión a lo que será el propio western con el paso de los años, ¿no? Pero bueno, pues sí, es justamente un producto de su época y bueno, me parece perfecto justamente que lo vayamos viendo por ahí. Sin embargo, bueno, pues sí creo que es un intento que hace de alguna manera, y bueno, ahí vamos a ir viendo sobre todo el proceso de este personaje que ya mencionabas, Ethan Edwards, que viene al inicio de la película, pues sí, con una serie de heridas, ¿no? No que se le justifiquen, bueno, ese es mi parecer después de haber visto una vez más la película para esta sesión. No siento que se le esté justificando así como de, pues como venía de esto, pues por eso es así, ¿no? Pero sí, se nos presenta como un personaje que es profundamente racista, ¿no? Un personaje que se bloquea, también un hombre de su tiempo, ¿no? Un hombre que no permite mostrar sus sentimientos, ¿no? También en el marco de una pues, situación muy particular de la historia de los Estados Unidos, que es toda su expansión territorial, que pues también estuvo cargada de violencia, ¿no? Para con los grupos indígenas de la región que pues fueron expulsados de las zonas en las que vivían. Hay un libro que a mí me gusta mucho mencionar que es A People's History of the United States de Howard Zinn. Y en ese libro, pues una de las partes, el libro está lleno, es toda la perspectiva de todos los derrotados por la historia de los Estados Unidos, ¿no? Pero ahí menciona justamente el Trail of Tears, ¿no? Que fue todo este desplazamiento que hicieron los Estados Unidos de los grupos originarios hacia las zonas pues más secas, ¿no? Que es finalmente donde los terminan, pues sí, hacinando, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, toda esa parte pues tenemos que verla de manera crítica y de ahí es de donde viene Ethan pues al hogar, que es también uno de los ejes de la película. Sí, espera, es que perdí un poco el hilo de pensamiento. Este, eh, sí es un personaje que me gusta, justamente porque encapsula pues todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? Incluso desde los códigos visuales, ¿no? Tú lo ves llegar y es un forastero, bueno, no un forastero, es un forastero y no en su propio hogar, ¿no? Porque pues, no ha estado en casa durante años, ha sido un soldado confederado. Recordemos que los confederados, tenían algunas ideas controvertidas, ¿no? Sobre el esclavismo y la raza, pero eh, es un guerrero confederado que llega a casa, y los códigos visuales, como está caracterizado este señor, sombrero negro, ¿no? El típico vaquero que se esconde un poco en la sombra. Incluso a lo largo de la película lo vemos pues, cambiando mucho como de ropa y por lo general no siempre pues usa como estos eh, códigos oscuros que se atribuyen más a los villanos en los westerns tradicionales. Por eso decíamos que es un western más moderno, ¿no? Porque es como la incursión del antihéroe más complejo narrativa y moralmente al imaginario del western, ¿no? Que era un poquito más, digamos, recto y muy bien delineado y delimitado en cuanto a su moralidad en alguna etapa de su historia, ¿no? Eh, y me gusta mucho cómo la película también va sugiriendo, soltando pequeñas pistas del pasado de este hombre, ¿no? Que sí es un hombre como muy lastimado, que ha perdido muchas cosas. Y de nuevo, reforzando lo que dices tú, no hay que justificarlo. Pero pues te dan a entender que, por ejemplo, tenía un romance con la que eventualmente se convierte en su cuñada, ¿no? Que no pudo ser. Medio te dan a entender que quizá hay una pista por ahí que quizá sugiere que la hija menor de esta mujer y el hermano de Ethan, podría ser la hija de Ethan. Eh, entonces tienes este hombre como con todos estos resentimientos de una guerra que además perdió, los confederados pierden. Eh,
entonces llega a casa con esos resentimientos y este racismo, ¿no? Entonces se vuelve un personaje que a la vez, por la interpretación de Wayne, que Wayne es una cosa maravillosa aquí, en las sutilezas que tiene en el rostro, en la mirada, eh, generan un montón de compasión. Incluso en la escena en la que se da cuenta él que ya no va a llegar a tiempo a salvar a su familia de la invasión de los comanches, es una expresión de una devastación profunda que yo la veo todavía y me conmueve mucho. Y es como la cuarta, quinta vez que veo esta película, ¿no? Entonces, pues sí, nos encontramos con este personaje profundamente cuestionable, pero al mismo tiempo la humanidad que le imprime John Wayne, pues permite, y creo que esa es la clave, para que uno como espectador, a pesar de todas las barrabasadas que, que hace a lo largo de la película, pues uno pueda simpatizar con él, ¿no? Y porque justamente como dices, o sea, no oculta el desprecio que tiene, ¿no? Y lo vemos justamente, pues sí, en eso, un desprecio que en muchos momentos, pues también nos incomoda a nosotros como espectadores, ¿no? Em, no sé, sería interesante ver justamente, bueno, obviamente, pues entrando a leer las críticas de aquellos años, podríamos justamente ver cómo la leía la gente de la época, ¿no? Pero sí, o sea, viéndola con nuestros ojos, ¿no? Pues sí, sí resulta bastante incómodo verlo, pero es muy interesante lo que mencionas porque John Wayne potencializa sus dotes actorales justamente para en momentos ir filtrando eso, ¿no? Hay muchos momentos en los que nos hace sentir, valga la redundancia, el dolor que trae, ¿no? La herida, como bien decías, además viene derrotado, ¿no? O sea, de la guerra que hubo, además de todas las cosas que ha de haber padecido, porque pues estuvo en una guerra, pues además es de los derrotados, ¿no? Entonces se encuentra en un país en el que, pues de alguna manera él no encaja, y bueno, a eso iremos más adelante, pero eh, no encaja en el hogar, como bien dices, ¿no? O sea, porque pues la persona de la que estaba enamorado, pues ya hizo otra familia, no encaja en el territorio, en donde pues está con estos personajes que pues desprecia, ¿no? Y que además, pues sí, tiene un miedo a la asimilación cultural, que eso, por ejemplo, nos remite mucho a lo que está sucediendo en la actualidad en los Estados Unidos, ¿no? Y por el otro lado, pues tampoco se halla en un país en donde pues es derrotado, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo, que además, pues eso es lo interesante de la película, ¿no? Que navega de manera muy firme, o sea, con mucha seguridad por esa ambigüedad, parece que es contradictorio lo que estoy diciendo, pero por esa ambigüedad moral, o sea, se nos va mostrando las luces y las sombras eh, pues sí, de manera muy clara, y ahí John Ford es el responsable de ello, ¿no? Sí, completamente. No sé si quieras como irnos por, eh, o no sé como que por dónde más quieras seguir, porque lo que vas diciendo me remite mucho al final, pero no quiero como saltarme al final de la Bueno, película podríamos empezar todavía. por mira, porque además la escena final también empieza un poquito con la escena inicial, valga la redundancia, o sea, ¿por qué? Porque están abriendo las puertas, ¿no? Del hogar, otra vez en esta contraluz, a lo que va abriéndose, o sea, como si de repente al hogar entrara eso que es externo y que es, pues sí, el odio, la guerra, todo lo que está sucediendo alrededor. Y en el hogar, pues si quieres, lo que podemos es ir analizando a los diferentes personajes, que en este caso, pues podría ser el coprotagonista de la película, ¿no? Que es el personaje de Martin, interpretado por Jeffrey Hunter, y que es la contraparte, ¿no? Del personaje de John Wayne. Sí, este personaje que te hacen ver que tiene un octavo de ascendencia cherokee, ¿no? Se me hace súper específico ese, ese Es diálogo, como de la pero etapa de las castas de la Nueva España, ¿no? ajá, justamente así, ¿no? Entonces, ya desde el diálogo te siembran esta como dinámica tan contrariada entre los dos protagonistas, ¿no? Que curiosamente eres el protagonista del libro en el que se basa la película. En la película es al revés, nos ponen a John Wayne al frente por obvias razones, ¿no? Pero vaya, hay esta relación muy contenciosa porque te explican, ¿no? Que Ethan lo rescata de que estaba abandonado
y lo adopta, ¿no? La familia de su hermano y es como el hijo adoptivo, ¿no? Pero él resiente incluso que le llame su tío, porque pues, tiene este odio racista hacia él. Y sin embargo, pues él es como esta fuerza conciliadora, un poco más progresista, ¿no? De que él ve por salvar a su hermana del rapto, ¿no? De los comanches, bien consciente, sabiendo muy bien que no tiene una relación sanguínea, ¿no? Con ella, pero pues, dice, crecí con ella, pues para mí es mi hermana, ¿no? Para todo efecto y propósito es mi hermana, ¿no? Y yo la voy a buscar y la tengo que encontrar y salvar, ¿no? Eh, que cuando viene, pues justo el giro del final, ¿no? Nos encontramos con que él es quien la defiende y él es el que, cuando de nuevo vamos hacia el final de la peli, él es el que logra integrarse al hogar, ¿no? Él es el que logra cruzar ese umbral de regreso, ¿no? Justo ahora que lo mencionabas, me gusta mucho cómo empieza y cierra la película, ¿no? Porque te habla de una salida a un viaje, a un proceso, sí, obviamente físico, un viaje geográfico, pero también es un viaje psicológico, ideológico, moral, y cuáles son los personajes que son capaces de regresar, ¿no? Al umbral de regreso. Eso me gusta mucho de esta película. Y justo Martin de los dos es el único que logra regresar, a pesar de pues, el cambio de conciencia de este otro hombre. Martin es el que logra como tener un lugar en el futuro de la historia, que es un poco lo que yo creo que nos trata de decir la película ya ha llegado a este punto, ¿no? Y que propiamente no podríamos decir que es una road movie, pero digamos que la idea está ahí, ¿no? Porque es un camino que van recorriendo, además un camino pues larguísimo, es una película que aborda, pues qué será, un periodo con, pues sí, son varios años los que va abordando la película y uno pensaría, uy, no, pues dura 3 horas y media, ¿no? Y es una película de 2 horas, o sea, creo que también ese es un gran, este, logro de cómo ir teniendo narrativamente de manera económica la forma en la que va presentando. Hay un momento que particularmente me gusta y que imagino va conectado con lo que decías de que el personaje Martin es el protagonista en la obra The Searchers de Stan James, que por cierto, pues el propio título, ¿no? Y por eso ahí es medio chocante de Más corazón que odio, también Centauros del desierto, pero bueno, The Searchers es un gran título porque en esta están buscando y entonces es ese viaje no solamente físico, geográfico por la región, sino también es es una búsqueda, pues sí, de lo que hemos estado hablando, es una búsqueda de de su destino, ¿no? De su sino, que es lo que se nos va marcando en la misma. En su lugar en el mundo, diría yo, ¿no? Que para mí eso es lo que se engloba el destino final de Ethan, ¿no? Que si quieres más, eso lo dejamos más para adelante, ¿no? Pero Sí. sí, es justo eso, ¿no? Son personajes hablando de lo que decías, ¿no? De ver la película con los ojos contemporáneos, bueno, de su época, digamos. Pues, es una película que se inserta pues de lleno en la Guerra Fría y en el macartismo, ¿no? Es un momento como de mucha convulsión social y psicológica para Estados Unidos. ¿Quién es el enemigo? ¿Quién es amigo? ¿Cuáles son nuestros valores, ¿no? Como sociedad y nación. Eh, y hacia dónde va a ir, ¿no? El asunto al final, ya digo, muy anacrónicamente, el espejo termina siendo pues el mito fundacional, ¿no? El western. Pues eso lleva, ¿no? Como a cuestionar qué, qué tipo de héroe o qué tipo de hombre o qué tipo de sociedad y familia es la que se busca construir, ¿no? Más allá de matices de representación, que he insistido mucho en eso, pero eh, sí, creo que va un poco de eso, ¿no? Sí, porque además, y digo, yo por eso siento que la película, obviamente es de su tiempo, ya son 70 años de la misma, pero es una película que sigue dialogando con cosas que están ocurriendo en nuestro presente, ¿no? Toda esta división, ¿no? Toda esta, o estás conmigo o no estás conmigo, ¿no? Em, y que está, obviamente, como pivote central, pues los Estados Unidos en un momento, pues muy interesante. O sea, habrá que ver que
pues sí, o sea, es en el marco de los 250 años de la historia de los Estados Unidos, pues está gobernando un presidente que yo sí lo he mencionado muchas veces en este podcast y en otros espacios cuando puedo, pues sí nos resulta como muy frontal, ¿no? Y chocante porque dice uno, ay, pues es que miren cómo está este. Pero uno, analizando la historia de los Estados Unidos, pues dice, a ver, o sea, el camino de esa nación, que puede ser criticable, pues lo han sabido desde el inicio de su fundación, ¿no? Y precisamente este género se volvió tan celebratorio en su momento, el western, ¿no? Porque era el abrirse camino, el luchar contra los salvajes, ¿no? Eh, por la idea por las familias y todo eso, que al final es el mito justamente que sigue tan permanente todavía en el imaginario de mucha gente, ¿no? Entonces, pues sí, es interesante. Y por el otro lado, pues en este marco de la búsqueda, y para ir también a algunos de los elementos, pues sí, más formales de la cinta, eh, The Monument Valley, ¿no? Que se vuelve este espacio que además, pues bueno, obviamente John Ford es el que es uno de los que lo hace más populares. También el Coyote y el Correcaminos lo hacen popular. Y bueno, distintas películas que terminan usándolo, ¿no? Pero este sitio que, mira, yo también tengo ahí siempre mis cosas con los gringos, ¿no? Y les llamo así porque así les llaman en la película, ¿no? Ahí les dice un personaje que además se apellida igual que yo, que es Emilio Gabriel Fernández y Figueroa, que es el personaje, pues sí, mexicano, que dice por ahí, Dios me perdone por haberme encontrado o metido con los gringos. Pero bueno, a lo que voy con esto es que ya se me fue la idea, pero bueno, el asunto sí, que si fuera a visitar un lugar así particularmente los Estados Unidos, definitivamente tendría que ser Monument Valley. Sí, me parece bien interesante esa cuestión porque justamente Ford es quien populariza esta imagen del western. O sea, a ti te mencionan en una película de western y de inmediato se te vienen a la mente esas imágenes, ¿no? Y lo curioso es que muchas de estas historias son enmarcadas en Texas, ¿no? O en el suroeste, digamos, ¿no? De suroeste de Estados Unidos. Y resulta que lo que está representando esa región en las películas es un espacio en que está en Arizona, ¿no? Que está más al norte, que no tiene nada que ver con, sí está al oeste, pero está más al sur, ¿no? Entonces, ya saben, estas cuestiones de la magia del cine, de insertar una cosa por otra, eh, que de nuevo, ¿no? Es una parte importante en la construcción de este imaginario, ¿no? Del gran relato americano, que sí tiene como este lugar en el canon, pero curiosamente, pues investigando un poquito más, yo escuchaba el otro día un podcast de un grupo de nativos americanos que ahorita no puedo recordar cómo se llama, pero previsiblemente, ¿no? Estos grupos odian ese tipo de películas. Pero justo hablaban, ¿no? De la grosería y la osadía de filmar el western en una región que pues era sagrada, ¿no? Para, para los pueblos indígenas. Eh, por eso digo un poco, ¿no? Que existen estas paradojas con esta película, porque pues tenemos como este deseo, ¿no? De ir a conocer estos lugares que son maravillosos, gracias a estas películas, que de nuevo, la forma en que fotografían Monument Valley o sea, es fenomenal. No tengo yo como palabras más allá de fenomenal y maravilloso y espectacular y bellísimo y los demás adjetivos positivos que se te puedan ocurrir para la forma en que está fotografiada esta película. Pero pues tienes esta otra beta, ¿no? Bueno, hace falta un poco mirar hacia la reivindicación, ¿no? Bueno, qué lugar jugaron estas películas, estos lugares en una construcción, una cosa que no tenía como mucho que ver. Y sin embargo, bueno, lo disfrutamos profundamente de cierto modo, pero hay ese otro asegún. Claro, que es interesante que lo menciones y lo voy a agarrar por dos partes que creo pueden justamente hacernos reflexionar, que eso es lo interesante, ¿no? Que estas películas nos hagan reflexionar y hacernos preguntas que son duras, ¿no? Y que nos deben de llevarnos a cuestionar, ¿no? Yo siempre digo, cuestionémonos todo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me sucede con las películas de guerra, ¿no?
que están diciendo, pues es que es una película para denunciar que la guerra es mala. Y dices, bueno, pues no creo necesitar una película para saber que la guerra es mala, ¿no? Y segundo, pues muchas de estas películas siempre están, pues sí, mira cómo se quema la persona, mira cómo muere disparada la persona. Y dices, bueno, pues de alguna manera estás celebrando eso y usándolo para tu propio, pues sí, para tu propio propósito de entretenimiento, ¿no? Entonces, pues a mí me genera mucho ruido eso. Y de alguna manera, pues bueno, va también con lo que mencionas. Y la otra, pues sí, todo lo que de repente, no sé, alguna vez escuché de alguien decir que el mejor, a mí me gusta el turismo, me dedico también al turismo y luego ahí también me piso algunos callos cuando lo menciono. Igual cuando hablo de pantalla y memoria y digo que estamos en la dictadura de las pantallas, ¿no? Y trato de que tratemos de estar menos en las pantallas, pero uno se dedica a esto. Pero bueno, es parte de estarse cuestionando todo. Alguna vez escuchaba que alguien decía, bueno, el mejor turismo ecológico es el que no se hace, ¿no? En lugar de estar ahí, vamos a cuidar esto, pues mejor no vayas y no lo lastimes o no. Entonces sí, son cosas contradictorias y agarrándolo por ahí por donde lo estás tomando, que me parece una gran reflexión, Lalo. Pues sí, esta película está denunciando algo, pero con métodos y con prácticas que finalmente pues sí estaban violentando, ¿no? La verdad. Y pues bueno, ahí quedan pues sí, quedan presentes para la reflexión, pero como dices, pues sí, uno ve las imágenes y dice, ¿de qué? Y pues tantos directores que lo estuvieron haciendo, tan solo estaba pensando en Wim Wenders con París, Texas, ¿no? Y otro de mis héroes, Sergio Leone con Érase más allá, Érase una vez en el oeste, ¿no? En donde finalmente, pues puede grabar en Estados Unidos y elige ese mismo sitio, ¿no? Sí, hasta allá va a dar el madrazo, ¿no? De Sí. la influencia de Ford. O sea, de nuevo, estudiando como la película y a sus alrededores, pues te encuentras, ¿no? Con la influencia que ha tenido en George Lucas, en Scorsese, en Leone. O sea, es una herencia que ya está un poco tatuada genéticamente en el cine, ¿no? O sea, creo que no es algo que se vaya a desprender tan fácil. No sé si haya que desprenderlo como de esa genética. Eh, pero te habla, ¿no? De qué tan arraigado está y qué tan profundamente se puede arraigar una idea y una forma de representación del mundo y que pues se sigue reversionando con esos otros directores y no se cuestiona tanto, ¿no? Tarantino hace igual como mil referencias a las películas de Ford también y justo, ¿no? No nos detenemos como a desmenuzar estas facetas que tiene la película. Y sin embargo, creo que, porque siento que le estoy golpeando demasiado y creo que tiene virtudes, creo que incluso tiene virtudes intencionales. O sea, no estoy diciendo que sea una película ciegamente racista. Creo que intentaba en su momento, ¿no? Hay una frase que leí de un crítico que se llama David Schwartz que decía que era el intento de Ford de confrontar a Estados Unidos con el racismo del destino manifiesto, ¿no? Que pues es lo que decías tú, esta expansión territorial colonialista, ¿no? En nombre de la búsqueda de la fortuna individual y de la expansión justo del pues, el destino manifiesto, ¿no? De conquistar el territorio. Eh, Creo que aquí podemos volver un poquito ya a Ethan, ¿no? Que es este personaje pues, tan moralmente cuestionable. El hecho de que sea este personaje y no sea el John Wayne o de la diligencia, por ejemplo, ¿no? Que es un güey más jovial, más amable, más noble. Con todo que es un criminal, es un güey como bastante más noble y simpático, ¿no? Que es un poco lo que Wayne hacía pues, al principio de su trayectoria, ¿no? Este güey, Ethan Edwards, es lo opuesto. No es un güey que tú debas realmente querer. Y sin embargo, pues es el güey que representa como toda esta masculinidad y esta ideología conquistadora, ¿no? Y pues es cruel y es vil y no hay como una forma real de reivindicarlo. Puedes reconocer la humanidad en él que ya hablamos, pero pues es muy vil. O sea, esa escena en la que le saca los ojos al cadáver del indígena, ¿no? Que Ujú. dice, si le sacas los ojos al cadáver no van a poder ir al más allá o algo así dicen, ¿no? Es un nivel de vileza tan bajo que sí te lleva como a reflexionar y confrontarte con qué tipo de valores son los que tiene
o qué tipo de valores hay detrás de este como ideal del gran vaquero héroe americano. Sí, sí, ya, sí vamos a ir al final, obviamente. Pero, por ejemplo, con esto que marcas, también hay otro momento en el que se encuentran con una manada de búfalos, ¿no? Que además, siempre que se ven en pantalla son preciosos estos animales. Y pues bueno, matan a uno para comer, pero después él quiere matar a todos, ¿no? Porque también está diciendo, no, es que si los dejamos vivos van a comer los, comanches, ¿no? Es así como de, güey, o sea, su odio es, es enorme, ¿no? La escena de Es los menos que su ojos. corazón. Exacto, exacto, es menos que su corazón. Y luego también, pues sí, en la parte final de la película, cuando están ya en una comunidad, le arranca también la cabellera a una mujer o a un hombre, no me acuerdo, pero la cosa es que él está constantemente con esto, pero eso es también interesante porque en el universo de la película, a los ojos por ejemplo, del reverendo, ¿no? Que es un hombre con el que lo confronta, ¿no? Y que es quizá el único como de su, pues sí, como de su nivel, ¿no? O sea, porque es el que lo puede cuestionar y es el que también sabe cómo pues sí, ponerle un paro. Pero bueno, no lo logra, pero la cosa es que pues, es el único que lo puede confrontar. También a ojos de él y de todos los demás personajes, pues es un personaje que lo ven raro, pero bueno, ahí ya también iremos a la parte final, pero sí, es un personaje que no es bien visto, por lo menos en esa capa, porque ahorita quiero ir a la parte final, pero bueno, es interesante porque también en esa ambigüedad es que va navegando, que va navegando todo. Ahora, también se muestran luces, ¿no? Por ejemplo, me gusta el personaje que también lo molesta el personaje de John Wayne, Ethan, a Martin con la esposa que compra Martin, ¿no? Que me parece un personaje bonito, ¿no? Porque pues es una mujer que dice, bueno, en sus reglas, que además creo que eso también está muy bien. Es una película que nos habla, o sea, no está, puede ser que sí un poquito con la moral de la época en la que está filmada, pero también con la moral de lo que iba sucediendo ahí. Por ejemplo, Martin, pues sí, o sea, se molesta de que lo estén ninguneando, pero también asume y dice, bueno, pues es que este es el universo en el que vivimos, ¿no? Y también, pues, la mujer, pues también dice, bueno, yo soy, o sea, a mí me venden y yo voy, pero hay luces ahí, ¿no? De repente no queda tan claro si la mujer se escapa para poder alertarles o buscarlo a Debbie, que es a quien están buscando tan obsesionados. Ese personaje me gusta, o sea, creo que hay luces de ellos, muy pocas, pero hay luces, ¿no? Ujú. Muy poquitas. Sí que creo que la peli hace como mucho énfasis en eso, ¿no? Él en particular tiene como muy pocos elementos redentores, ¿no? Que ahí de pronto también por eso saca un poco de onda, ¿no? Su giro al final, que sí hay algunos hilos, ¿no? Que van sugiriendo que podría llegar ahí. De nuevo, la pista del principio de que quizá no sea su hija. Marty pues, lo confronta también, ¿no? Mucho con que no tiene por qué hacer lo que pensaba hacer, ¿no? Que será. Básicamente tenía la urgencia de rescatarla porque dice, una vez que se case con el jefe, con Scar, pues va a estar corrompida, ya no va a ser uno de nosotros, va a ser uno de ellos, ¿no? Pues tiene como esta intención de matarla. Y sí, vaya, tiene este giro final un poco extraño, que incluso la película te lleva a pensar, ¿no? Que ya la agarró, ya la va a matar. Estás con el corazón acá, ¿no? En la garganta de ya valió, ¿no? Todo esto para nada. Eh, y no, tiene como este cambio de corazón. Entonces, tiene más corazón que odio. Pues, pues vamos Sí. hacia el final. Solamente quiero marcar unas cosas, ya que mencionaste a George Lucas hace un ratito. En este podcast tenemos la tradición de una sección llamada Hablemos de Star Wars. Obviamente, pues la referencia de Star Wars, a New Hope, como después se llamaría, que el próximo año, 2027, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, llegará a sus primeros 50 años, en donde Luke llega, ¿no? Y ve a sus tíos, quemados por los Stormtroopers. Pues es la misma escena de Ethan llegando al rancho de su hermano y viendo justamente eso. Y
Una que acabo de ver y que según yo no es tanto de mi imaginación. Bueno, hay otra que es muy clara en el episodio 2, dirigida también por George Lucas, en donde El Anakin... campamento, ¿no? El campamento, ¿no? Es justamente, pues sí, lo mismo. Y pues el propio territorio que navega Anakin en Tatooine, ¿no? Que es una especie como de Monument Valley espacial, ¿no? Y la otra que creo que encontré, no sé si ya de repente son mis lentes de Star Wars tratando de ver todo, querido Lalo, pero la parte en la que hay un pantano, también cuando van acercándose por primera vez a una de las comunidades, se me hizo un poquito como el pantano del episodio 1 cuando los droides están acercándose con los Gungan. Pero bueno, puede ser que sea yo y mi obsesión con Star Wars, pero bueno, le gusta tanto la película que hasta las propias transiciones de The Searchers las usa Lucas para Star Wars. Entonces no se me hace tampoco tan descabellado que por ahí pueda ser. Y antes del final, en esta forma que yo decía de ir navegando económicamente la narrativa de la película, en donde para contarnos que han pasado muchos años, le llega a Debbie una carta escrita por Martin, y ahí es lo que te decía que quizá ahí es donde justamente se ve que el personaje protagonista de la novela es Martin, y le empieza a contar las cosas como van sucediendo. Entonces de ahí aprovecha a contarnos todo una serie de sucesos a partir de una escena que me parece muy bien lograda de la carta, y de ahí pues sí se come un buen de metraje que hace la película pues más breve. Sí, más manejable en tiempo. Si no no es este western épico de 3 horas, como decías, ¿no? Es Pero algo se bastante más siente un conciso. western épico, Sí, ¿no? sí, o sea, se siente, solo logra contarlo bien con el tiempo que tiene, en vez de inflarlo innecesariamente. Exacto. Bueno, pues ya vamos entonces a eso. Se encuentra con Debbie, ya ve que Debbie es que pues sí, que asimiló muy bien la cultura, que es parte de la comunidad. Ella misma les dice, ya es mi gente, ¿no? Y pues se le ponen los ojos de fuego a Ethan, ¿no? Y Martin también lo ve y le da un terror. De ahí vamos justamente a la parte final, en donde ya finalmente van a encontrarse otra vez con ellos porque van a atacar, ahora sí, con la ayuda y la presencia, ¿no? Del ejército, ¿no? En este caso representado por un joven, pues más o menos torpe, que además yo no entendí por qué iba con su espada, ¿no? Siempre, pues si le iban a lanzar una flecha o eso, pues creo que de poco o nada le servía la espada, pero bueno. Y pues bueno, ahí va la parte que decías, ¿no? Cuando se encuentra con Debbie y Martin corre desesperado porque pues sí, nos queda la sensación de que este hombre la quiere matar, ¿no? Sí, sí, y de nuevo, creo que es un cambio de corazón que tiene en el último minuto, ¿no? No hay como una sugerencia muy clara en los minutos previos de que vaya a ser otra cosa, ¿no? Eh, sí, digo, no sé tú qué opines sobre eso. Realmente no recuerdo yo que haya habido como algún diálogo, alguna mirada que nos sugiriera, ¿no? Que iba a cambiar de decisión en el último momento, que creo que es como una de esas cosas, un poco una de esas mañas, ¿no? Para sorprender con el giro final. Pues fíjate que viéndola otra vez, yo creo que sí hay algo. O sea, obviamente para con todos los demás, pues puro odio y los quiere matar y los quiere dejar sin comer y no quiere que ni siquiera tengan sus ojos ni su cabellera. Con Debbie, pues sí, o sea, desde el inicio no hay como una señal de eso, pero, o sea, va pasando muchos años junto a Martin, que tiene, como ya dijimos, un octavo de Cherokee, y de alguna manera, o sea, por ejemplo, hay una escena en la que sí está prendiendo fuego para que se acerque un hombre que los va a asesinar y usa como de carnada a Martin, pero aún así tiene como momentos de cercanía con él. A ver, yo creo que para un hombre con esa cantidad pues sí, de energía negativa, pues ya tan solo haber estado con Martin todo ese tiempo, creo que ya es una muestra como de flexibilidad, ¿no? O sea, sí es cierto, nunca acepta que le llame tío, sí, pero creo que sí tiene, inclusive en la parte final, cuando ve a Lori, que es la chica que está enamorada de Martin, pues de alguna manera no sabe si lo quiere
si quiere evitar que vaya para alertar a Debbie, o si quiere evitar que vaya porque también dice, a ver, este hombre ya está muy, muy hecho para estas cosas y quizá no debe. También niega verle a su familia quemada al inicio, ¿no? Le dice, no lo veas, ¿no? O sea, él se lo tiene que tragar. El personaje de Ethan dice, yo soy capaz de ver este horror, pero yo no quiero este horror para ti. Creo que esos son los pequeños momentos, no sé, a mi parecer, Lalo. Tienes un punto, porque también le dice se me olvida el nombre del personaje, pero es el novio de la hermana mayor, que poco después de Brad. que la encuentra, sí, poco después de que la encuentra, pues también les revela, ¿no? Ya por aparte, horas más tarde, ¿no? La encontré, no te voy a decir lo que vi, no tiene caso que te diga lo que vi, ¿no? Eso sí tiene como estos destellitos de compasión. Para mí la contradicción es que pocas escenas pocas escenas antes de finalmente rescatar a Debbie, pues él manifiesta muy claro su intención de no dejarla vivir, ¿no? Por eso ahí viene un poco mi recelo hacia ese giro final. Pero creo que tienes un punto al decir que pues sí está como construido de una forma un poco más compasiva a lo largo de pequeños momentos a lo largo de la película. Pues es que no sé, inclusive en la parte en la que parece que la va a matar, cuando se acerca a Debbie por primera vez, ¿no? Que vemos que levanta la pistola y Martin piensa que le va a disparar y podría ser una lectura de la película. La lectura de la película es que quizá iba a dispararle al otro que iba a atacarlos, ¿no? O sea, entonces como que puede juguetearse con eso. Pero bueno, al final, pues sí, esa parte tan emotiva que se vuelve una de las escenas más importantes de la historia del cine, antes de la otra escena que se vuelve más importante, que es cuando carga a Debbie y le dice, ven, vamos a casa. Y pues la parte final, o sea, esa escena que se termina convirtiendo, pues sí, no sé por dónde quieras agarrar la parte final, Lalo. Es uno de los planos pues más emblemáticos del cine estadounidense, no veo otra forma de describirlo. Eh, y eso vuelve un poco a lo que decía sobre cruzar el umbral de regreso, ¿no? Es un hombre que al final nunca vuelve a casa, ya no hay una casa para él, ¿no? El tiempo ha cambiado, o sea, los valores están cambiando. Entonces él representa como este arquetipo, ¿no? De un héroe americano, como ya lo hemos discutido, ¿no? Con este desprecio, con este rencor, con estas ideas, estas afiliaciones políticas ideológicas, ¿no? Eh, y él ya no puede entrar. O sea, yo creo que lo que él concluye, y es una lectura pues, común, pero con la que estoy de acuerdo, ¿no? Él ya no puede volver porque ya no hay un lugar para él, ¿no? Él tiene que buscar su lugar, pues, en otro lado. O sea, no hay un lugar para él en ese hogar que está tratando como de sanar o de reunir, ¿no? Me parece un poco trágico el destino de Debbie porque ella no quería estar ahí. Eh, Sin embargo, bueno, es como este intento de reivindicar la familia, ¿no? En un sentido muy tradicional, si se quiere, pero es con lo que intenta como reconstruir, ¿no? Después de todo este dolor, hay como una forma de seguir adelante, pero pues, tenemos que dejar, este señor se tiene que quedar atrás. Sí, que por ejemplo, en todo caso, se me haría todavía más sorpresivo el giro de Debbie, ¿no? Porque Martin va por ella y se la lleva y Debbie dice, sí, pues sí, vámonos, ¿no? O sea, no sabes si exactamente es porque pues dice, bueno, no hay de otra y estos están aquí encima y ya vinieron a matar a, a mi gente. Pero sí, o sea, como que dices, bueno, en realidad ella quería estar con su gente, ¿no? O sea, ya había asimilado que ella era parte de él. O sea, en todo caso podría pensar, bueno, ese creo que es un giro todavía un poquito más así, pero bueno, me quedo con tu perspectiva un poquito más crepuscular de pobre destino de Debbie, ¿no? Pero que también va conectado con la parte final. O sea, sí, es bonito ver cómo, porque la escena antes de ese plano, ¿no? Que se termina convirtiendo en uno de los grandes planos del cine. Y además por lo que implica, pero es que van llegando, los reciben, entran, ves caras de felicidad, de alegría. Y ves también en la actuación de John Wayne muy interesante que como que los deja pasar y se quita, como que dice, bueno, no quiero estorbar, a ver, pasen y demás, y se detiene, ¿no? A ver, para no dejarte solo
y que la gente no diga, ay, es que Lalo estuvo ahí echándole muchas cosas Mucha a ponzoña. mucha ponzoña a The Searchers. Podría ser también esa lectura de, sí, o sea, él dice, yo ya no pertenezco, que por cierto, ahorita me quedé pensando en esas dos películas que mencioné, la de París, Texas y Érase una vez en el oeste, porque de alguna manera los dos personajes también hacen lo mismo, ¿no? Yo ya no pertenezco aquí, me voy, ¿no? Y que sigan los que vienen, ¿no? En el caso de París, Texas, el papá con su hijo que dice, bueno, yo ya no formo parte de esta familia, pero mi misión fue unirlos y yo me voy y sigo caminando ahí en el Monument Valley. Y en el caso de Érase una vez en el oeste, pues el enfrentamiento entre los dos personajes, el de Charles Bronson y Henry Fonda, y finalmente también, pues Charles Bronson así como de yo ya no pertenezco a esto, ahora es una modernidad. Pero lo que sí puedo cuestionar es que entonces, de todas maneras, aunque se va, de alguna manera la lectura dentro de la película es, sí era este personaje horrible, racista, sí era este que ya no pertenece y entonces va a dejar a los demás, pero era necesario, ¿no? O sea, era necesario que existiera, era necesario que estuviera uno de los personajes también de la película. Dice, ay, ¿por qué no está nuestro tío Ethan? De hecho, al inicio, antes de que empiece la matanza de su familia. Entonces, sí queda ahí también en la idea, ok, todo esto fue horrible, pero tenía que pasar, ¿no? Y tenía que También pasar sí. para que pasen cosas mejores, ¿no? Pero entonces ahí se puede cuestionar precisamente pues sí, al personaje de Ethan. Sí, sí, un poquito, pero mira, creo que de nuevo volvemos al punto de que la interpretación que Wayne da, pues te hace sentir por él, ¿no? Al final, esa cara que pone al final cuando voltea y simplemente se va, sí te deja un poco triste, o sea, sí dices, puta, pues tuvo su momento de reivindicación cuestionable, si quieres, creo que uno no anula todo lo demás que hizo, ¿no? Pero lo tuvo. Dices, bueno, te cuestionas un poco si había más potencial redentor ahí, ¿no? Pero bueno, él se pone triste, se voltea, decide irse y se cierra la puerta, ¿no? Que también es la tragedia del personaje, porque al final es, o sea, justamente en lugar de evolucionar, ¿no? En lugar de tratar de cambiar, como que dice, bueno, pues sí, yo así soy. Entonces, pues me voy, Esto es ¿no? O lo que sea, soy. esto es lo que soy, exacto. O sea, de alguna manera, pues sí, él sabe que no va a cambiar, ¿no? Y lo está aceptando, ¿no? Entonces también por eso se vuelve, pues sí, más trágico, ¿no? Porque dices, bueno, pues sí, este güey está aceptando eso y ya, adiós, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, música de Max Steiner, ¿no? Dan Jones también dedica una canción que suena en la película y que de hecho es la que cierra y que habla un poquito como del camino del personaje de Ethan. Pues nada, querido Lalo, no sé con qué más quieras cerrar esta revisión de The Searchers a 70 años. Nada más que agregar, no, nada más quiero esclarecer, ser muy específico. Por mucha ponzoña que le haya aventado, no quiere decir, no quiero yo abogar porque no la vean, al contrario. Véanla con los ojos y el criterio histórico correspondiente, la como ustedes crean pertinente, pero véanla, porque además formalmente es una cosa que, de nuevo, les repito, es maravillosa. Si tienen alguna oportunidad, si hay algún reestreno eventualmente en el año, si tienen oportunidad de verla en un cineclub o algo en una pantalla relativamente grande, háganlo, no se van a arrepentir. Y ya solo quisiera decir eso. Creo que es una película que aparte sigue como muy vigente en el imaginario colectivo crítico, canónico. La última encuesta de Sight and Sounds la tenía creo que todavía bastante puestos arriba dentro del top 100. Eh, o sea, todo esto lo digo para que me crean, ¿no? Que a pesar de lo que yo pueda cuestionarle ideológicamente, es una película formidable. O sea, no quisiera yo restarle a eso y a la manufactura pues, innegable que tenía Ford. Sí, sí, de acuerdo. Y es que a veces, sí, y creo que también es un símbolo de nuestros tiempos. Se evitan ver cosas que resultan polémicas ahora
por decir, no, es que no quiero ver, no me interesa, ¿no? Y se desprecia eso y luego se le da espacio o se abre espacio a otras cosas que en la superficie parece que son como más abiertas, ¿no? O sea, pero en realidad son discursos vacíos que simplemente lo único que están haciendo es atraer gente a partir de venderte, que son más abiertas, open mind y más democratizantes que otras obras. Y por el otro lado, pues está bien cuestionar a los clásicos, ¿no? Está bien cuestionar, pues no sé, que El Padrino no tiene un buen manejo de su elenco, de sus personajes femeninos, ¿no? Y que eso no la va a ser una menor obra, ¿no? Creo que está bien cuestionar a los clásicos y pues bueno, me encantó que empezaras por ahí, querido Lalo, me gusta que cierres también por acá, pero pues sí, la idea es como salirse de los sitios comunes. Y pues para eso también son estas revisiones, pues sí, con películas que van pasando los años y que a pesar de eso se sigue manteniendo, y eso pues es un signo también del valor que hay en las mismas. Querido Lalo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer? Y en todo caso reclamar. No es cierto. Bueno, todo el hate que quieran a Instagram @lalo_ortega. Y también escribo periódicamente en laestatuilla.com y en cinepremier.com también. Por ahora es donde estoy escribiendo. Antes estaba en Filmelier, ya no, pero me encuentran en estos otros lados principalmente. Muy bien, querido Lalo. Pues te agradezco de verdad muchísimo por esto. No me había dado cuenta que cuando hice la mención de Godzilla está detrás de ti. Así que thumbs up por ello, ¿no? Y pues nada, te agradezco de verdad muchísimo, querido Lalo. Y como les digo a todos todo el tiempo, pues cuestionémonos todo. Y pues acérquense a ver The Searchers. Más corazón que odio. Te agradezco mucho, Lalo. Gracias por la invitación. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Esto es Pantalla y Memoria. Y nos escuchamos y vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.